Hola, bienvenidos a la semana número 4 de la asignatura Redacción de Cuento. Durante las semanas previas hemos trabajado con la unidad 1 conceptos básicos del cuento, desarrollando las siguientes competencias. Comprende el papel del cuento como expresión de una sociedad e identificar las características del cuento. Primeramente trabajamos con el tema el origen del cuento. Esto nos permitió ubicar de dónde surge el cuento. Como bien ya sabemos, la tradición oral a través del tiempo ha permitido intercambiar información desde nuestros ancestros hasta el momento. Obviamente ha variado de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a las características de la época, etc. Muy bien, el cuento surge de manera similar. El cuento sirve para expresar, sirvió en algún momento para expresar las normas ético-morales establecidas por alguna cultura ancestral. Posteriormente fue evolucionando de acuerdo a las necesidades de cada época. Primeramente debimos de haber analizado la presentación relativa al cuento y a su función social. Posteriormente, debimos de haber analizado cuál es el origen del cuento como género literario. En este pudimos ver lo que les acabo de comentar, cómo surge a través de la necesidad de expresar alguna información y cómo va cambiando a través de las diferentes épocas. Esto permitió que ustedes puedan ubicar algunas características básicas del cuento hasta llegar al cuento moderno, donde ya utilizamos expresiones y figuras literarias que permiten generar un lenguaje estilizado en la expresión de estos. ¿Bien? Muy bien. Entonces, para esta semana trabajamos estos elementos. ¿Cuáles son las características y cuál es la función social del cuento y cómo fue cambiando a través del tiempo? Para la siguiente actividad trabajamos con las funciones de los cuentos. En esta debimos de haber analizado los siguientes párrafos que hablan sobre la tradición oral que hemos abordado previamente y cuál es la importancia de esta a través del tiempo, desde las características mitológicas que hablaban acerca de cómo los personajes permitían participar en el aspecto sagrado y el aspecto eterno, obviamente tomando como principio básico alguna enseñanza. Probablemente hemos escuchado en la primaria o en la secundaria alguna fábula de Esopo. Muy bien, partiendo de esa necesidad de que la persona que leyera tuviera un aprendizaje, a través de esta manera fue generándose el cuento a través del tiempo. Muy bien, la idea de este foro era compartir cuáles son las funciones de los cuentos, desde el aspecto individual hasta la función social. Ustedes ya han participado en él y de manera general han aportado lo relativo a la imaginación, a la expresión, a cómo el autor permite generar aspectos personales para que el lector pueda pueda crecer a través de esta. ¿Bien? Entonces, ya tuvimos este proceso de compartir ideas partiendo de nuestros propios aprendizajes. Para la semana número 2, trabajamos con el análisis de las partes y elementos de un cuento. Muy bien, ya sé que es un cuento, ya sé de dónde proviene, ya conozco la importancia de su finalidad social y educativa. Posteriormente, analizamos el cuento a través de sus características y a través de su estructura. Quedamos que el cuento es una narración breve en prosa de una experiencia interesante o significativa, tomando en cuenta la integración de personajes y ambientes en una línea de acción. Ahora, el cuento se considera como un género de ficción, aunque en ella puede haber circunstancias históricas, verídicas o reales. Muy bien, las características, su intensidad, una sola línea de acción, la limitación de personajes, el vuelo imaginativo, la brevedad, la verosimilitud y la visión microcósmica. ¿Por qué la visión microcósmica? Porque a través de la brevedad podremos expresar infinidad de situaciones. Muy bien, trabajamos las partes estructurales del cuento, qué elementos debe contener la introducción, el desarrollo, y el desenlace o final. Uno de los elementos muy importantes respecto a este apartado es el planteamiento del nudo o desenlace. Cómo todo esto
permite generar una estructura dramática desde la exposición hasta el clímax y obviamente hasta llegar al final. Este esquema nos permite verificar que la exposición y el final son elementos importantes porque a través de ellos tenemos el origen y el final. Sin embargo, el clímax permite generar la acción hacia arriba, es decir, emocionar al lector respecto a lo que está analizando y posteriormente la forma en la que se soluciona. Tenemos diversos tipos de desenlace. La estructura abierta o cerrada. La cerrada le damos al lector el final. No hay lugar a duda de que de esa manera termina. En cambio, el final abierto permite que el lector pueda crear su propia perspectiva sobre el cuento. Entonces, tomando en cuenta esta información, debimos de responder a encontrar un enlace, un cuento respecto a Las Mil y Una Noches, aquellos cuentos que Sherzada contó. Muy bien, tomando en cuenta estos cuentos que son de dominio popular, que muchos de nosotros los conocemos y que hasta hace poco tuvimos la oportunidad de ver en live action Aladdin. Bueno, muy bien, esos forman parte de esta colección de cuentos. En ellos tuvimos que escribir en un documento Word el nombre del cuento y describir, importante, describir con sus palabras. No era copiar y pegar la información, simplemente expresar qué comprendía en la introducción, qué comprendía en nudo y qué comprendía en desenlace y posteriormente analizar los elementos de ambiente, personaje, tiempo y trama. Muy importante, probablemente cuando ustedes estuvieron analizando estos cuentos pudieron ver que habían muchos muy extensos y otros muy cortos. Así podemos ver la brevedad de este género literario. Podemos tener cuentos bastante extensos. Incluso en esta categoría cae la minificción, que puede ser una narración de 3 líneas, pero que en esas 3 líneas envuelve un universo inmenso de perspectivas respecto a un tema determinado. Entonces, esta era la actividad para la semana 2. Para la semana 3 abordamos lo relativo a los diferentes tipos de cuento y su importancia. En este debimos de haber analizado los tipos de cuento. En este es un enlace hacia un documento Word en el cual se encuentra la clasificación y esto les permitiría ubicar la intención o el interés que tengan hacia la redacción literaria de algún tema en particular. Para la semana 4 trabajaremos ya la estructura del cuento, argumentando la importancia de este y comprendiendo la metodología. Tenemos una metodología, pero la libertad expresiva del autor es indudable. Ok, muy importante a esto. Sí tenemos estructura, sí tenemos una metodología, pero quien decide cómo desarrollar su cuento es cada uno de ustedes, ¿bien? Entonces, para esta semana vamos a trabajar con la identificación de arquetipos. Muy bien. ¿Qué es un arquetipo? Un arquetipo es una perspectiva, es un modelo sobre lo que tengo que desarrollar. La palabra arquetipo viene del griego arge, que significa elemento fundamental, y tipo, que es el modelo o principio. Entonces, de manera general, el arquetipo es aquel inconsciente colectivo que permite generar aspectos primordiales sobre algún personaje, sobre alguna situación, y esta misma nos va a permitir posteriormente comprender por qué actúa de tal manera un personaje dentro de la historia de un cuento. Muy bien, para esta actividad tendremos que visualizar el video Arquetipos de personaje para tu novela. Vamos a analizarlo para la novela porque de esta manera podemos conocer una perspectiva amplia de estas. Y vamos a reflexionar sobre la teoría de Carl Jung presentada al inicio de esta tarea. ¿Cuál es la idea? Bueno, de Carl Jung nos dice que los contenidos del inconsciente colectivo son los llamados arquetipos. También les llamó dominantes y magos, imágenes primordiales o mitológicas para determinar el arquetipo. De igual forma, una tendencia innata no aprendida a experimentar las cosas de una determinada manera. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recordar alguna película que haya sido de su agrado y tratar de ubicar arquetipos dentro de ella. Podemos trabajar con aquellas películas que son parte de cuento. Probablemente podemos elegir entre la colección de Disney
cada uno de ellos y vamos a poder definir arquetipos específicos de estos personajes. Desde la princesa en problemas hasta el príncipe encantador que viene a solucionar la necesidad de la princesa, o tal vez el amigo del príncipe o el amigo de la princesa que le permite tomar decisiones ante situaciones conflictivas. Cada uno de estos son arquetipos que que al unirse forman un entramado muy interesante que nos permite generar una perspectiva de la introducción, del clímax y del desenlace de nuestra historia. Muy bien, entonces para esta semana solamente vamos a identificar arquetipos. Muy bien, estas son de manera general las características, los temas y los puntos que hemos abordado en esta asignatura. Recuerden que si tienen alguna duda pueden ponerse en contacto a través del correo electrónico o mensaje en plataforma. Les deseo mucho éxito y seguimos en contacto.